Hola amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo día de lectura bíblica. Mi nombre es Flor. Muchas gracias por estar aquí acompañándome. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Romanos. Vamos a estar leyendo los capítulos 4, 5 y 6. Espero que todos estén listos para comenzar con la lectura del día de hoy. Recuerden que si no tienen la versión que yo tengo, que es la versión Dios habla hoy, no se preocupen, me pueden seguir aquí en la pantalla o pueden usar la Biblia que ustedes tengan. Lo importante es que ya estamos aquí listos para iniciar. Así que como siempre vamos a comenzar con una oración. Padre, venimos a tu presencia en esta mañana nuevamente, Señor, a darte las gracias por habernos despertado, Señor. Te damos las gracias por el regalo de la vida, Señor. Y te pido, Padre, que en este momento tú estés aquí con nosotros, Señor, que yo sé que tú estás con nosotros todo el tiempo, Padre, pero quiero hacerte esta invitación especial, Padre, que tú eres el invitado de honor aquí en este canal, Señor, todos los días. Y pido que seas tú dirigiendo este tiempo de lectura, pido que seas tú abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Pido que seas tú guiándonos durante este tiempo de lectura, Señor, porque te necesitamos de tu dirección en todo lo que hacemos, Padre. Te pido que bendigas a cada una de las personas que viene aquí a este canal, Señor, a escuchar la lectura de tu palabra, Padre. Que tú estés con ellos día a día, Señor, y que ellos puedan crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, y que también puedan crear una relación personal contigo, Padre. Te pido, Señor, que nos acompañes hacia el final de este tiempo de lectura. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 4. El ejemplo de Abraham. Pero entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido aceptado como justo a causa de sus propios hechos, tendría un motivo de orgullo, aunque no delante de Dios, pues la Escritura dice: Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que libra de culpa al pecador, Dios lo acepta como justo por su fe, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios acepta como justo, sin tomarle en cuenta sus hechos. Dijo David: Dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades, pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. ¿Será que esta dicha corresponde solamente a los que están circuncidados o corresponderá también a los que no lo están? Hemos dicho que Dios aceptó como justo a Abraham por su fe, pero ¿cuándo lo aceptó? ¿Después de que Abraham fue circuncidado o antes? No después, sino antes. Y después Abraham fue circuncidado, como señal o sello de que Dios ya lo había aceptado como justo, por causa de su fe. De este modo, Abraham ha venido a ser también el padre de todos los que tienen fe, aunque no hayan sido circuncidados, y así Dios los acepta igualmente a ellos como justos. Y Abraham es también el padre de quienes, además de estar circuncidados, siguen el ejemplo de aquella fe que él ya tenía cuando aún no estaba circuncidado. La promesa se cumple por medio de la fe, pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia, pero esta promesa no les fue hecha porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino porque tuvo fe en Dios, y por eso Dios lo aceptó como justo. Pues si los que han de recibir la herencia son los que obedecen la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor. Porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley tampoco hay faltas contra la ley. Por eso,
para que la promesa hecha a Abraham fuera firme para todos sus descendientes, tenía que ser un don basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que obedecen la ley, sino también para todos los que creen como creyó Abraham. De esa manera, Él viene a ser Padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he hecho Padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza, y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara morirían pronto, y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo más fe y confianza. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, Dios lo aceptó como justo. Y esto de que Dios lo aceptó como justo por su fe, no se escribió solamente de Abraham, se escribió también de nosotros, pues por nuestra fe Dios nos acepta como justos, también a nosotros, los que creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para librarnos de culpa. Capítulo 5. Libres de culpa. Así pues, libres ya de culpa, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo gozamos del favor de Dios por medio de la fe, y estamos firmes y nos alegramos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en el sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo, a su debido tiempo, murió por los malos. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por una persona verdaderamente buena. Pero Dios prueba que nos ama en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, libres ya de culpa mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos librados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos puso en paz consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos en paz con Él. Y no solo esto, sino que también nos alegramos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos llegado a tener paz con Dios. Adán y Cristo. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y trajo consigo la muerte, y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato, como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir, o sea, de Cristo. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos.
El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación. Pero por el don de Dios, los hombres son declarados libres de sus muchos pecados, pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente, declara libres de culpa, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo trajo a todos los hombres una vida libre de condenación. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos quedarán libres de culpa. La ley vino para que aumentara el pecado, pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Y así como el pecado reinó para traer muerte, así también la bondad de Dios reinó para librarnos de culpa y darnos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 6. Muertos respecto al pecado, pero vivos en Cristo. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él, pues Cristo, al morir, murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo bueno. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Un ejemplo tomado de la esclavitud. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, lo mismo si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, que si obedecen a Dios para vivir una vida de rectitud. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de una vida de rectitud. Hablo en términos humanos, porque ustedes, por su naturaleza humana, no pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de una vida de rectitud, con el fin de vivir completamente consagrados a Dios.
Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de una vida de rectitud. Pero, ¿qué provecho sacaron de aquellas cosas que ahora les dan vergüenza y que no llevan sino a la muerte? Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es una vida consagrada a Dios y, finalmente, la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor.